Bienvenidos al canal Verdades Discretas. Entre traiciones y giros inesperados, esta historia es un torbellino de emociones. Un viaje que lo cambió todo en la vida de un hombre. Mientras estaba en casa luchando contra el dolor físico, mi esposa y mis amigos más cercanos se vieron envueltos en una trama de engaños e infidelidades. Suscríbete al canal y deja tu like. Cuando me rompí el tobillo poco antes de nuestro viaje anual de verano, me encontré atrapado en una encrucijada de dolor y desesperación. Incapaz de caminar, rechacé la compañía de mi esposa, Cristiane, de 35 años. Llevábamos juntos 15 años y casados hacía 12. Vivíamos una vida cómoda de clase media alta y teníamos una hija de 14 años. Temiendo arruinar la diversión de todos con mi precario estado de salud. Mis amigos, a quienes conocí en la universidad, Arek y Mac. Arek tenía 34 años y estaba casado con Emily, de 30 años. Mac tenía 34 años y se había divorciado de su esposa ese año. Chris y Emily se convirtieron en mejores amigas. Así, éramos un grupo de 3 parejas y solíamos hacer un viaje de una semana cada verano. Ella partió con nuestros amigos, Arek, Emily y Mac, mientras yo me quedaba en casa, aislado en mi propia desventura. El viaje, que debía ser una celebración de amistad y lazos estrechos, se convirtió en una telaraña de traiciones. Mientras yo arrastraba la soledad en mi propio espacio, un simple mensaje de texto enviado al grupo reveló accidentalmente la impactante verdad. El mapa de Snapchat, sin querer, expuso la ubicación de Mac y Cristiane en otra ciudad, mientras que Arek y Emily, supuestamente, deberían estar en otro lugar. El shock me paralizó, pero no por mucho tiempo. La traición se desplegaba ante mis ojos, sin piedad. Llamé insistentemente al teléfono de Cristiane, pero mis esfuerzos fueron en vano, ya que ella y Mac parecían determinados a ignorar mi aflicción. El día de la revelación, el 7 de diciembre de 2019, quedó marcado en mi mente para siempre. Mientras mis amigos tramaban en las sombras, yo luchaba con el dolor de la traición y el peso de la decepción. El momento de la verdad se acercaba mientras marcaba frenéticamente el número de Arek, buscando respuestas a las traiciones que atormentaban mi mundo. Con una voz entrecortada por el dolor y la angustia, relaté lo que había descubierto en el mapa de Snapchat, dejando escapar mi determinación de confrontar a mi esposa y a Mac en el acto de la traición. La respuesta de Arek me cortó como una navaja afilada en el aire. Confirmó mis sospechas, revelando que no era la primera vez que Cristiane se involucraba en actos de infidelidad y que él mismo también había caído en las trampas de la traición con ella. Una ola de ira me dominó, explotando en gritos y amenazas, dejando un rastro de destrucción a mi paso. Mi hija, testigo de mi furia descontrolada, me miraba con ojos llenos de temor y preocupación. Traté de tranquilizarla, mintiendo sobre la fuente de mi aflicción, pero su expresión mostraba que entendía la verdad subyacente a mi ira desenfrenada. Después de calmar a mi hija y refugiarme en mi propia habitación, volví a llamar a Arek, exigiéndole que me contara todo, sin ocultar nada. Él estuvo de acuerdo, prometiendo ser completamente transparente. Y así, las verdades crudas salieron a la luz. La historia comenzó a desplegarse desde las vacaciones de verano en julio, cuando 5 días de relajación y diversión se convirtieron en un torbellino de traición y engaños. La atmósfera casual y amigable entre las parejas se transformó gradualmente en coqueteos e intimidades entre Cristiane y Mac, mientras Emily y Arek se retiraban a su propio mundo. Una noche de borrachera y cena se convirtió en el escenario para la traición, mientras Emily, despertando a las señales obvias de una relación prohibida, decidió investigar. La habitación vacía de Cristiane confirmó sus peores temores, mientras descubría el triste espectáculo de la infidelidad sucediendo bajo el mismo techo. La revelación continuó desplegándose ante mí, como una pesadilla de la cual no podía escapar. Emily, lo suficientemente valiente como para enfrentar la realidad, relató los sonidos perturbadores que había escuchado provenientes de la habitación de Mac, donde Cristiane se entregaba a una pasión prohibida e intoxicante. Mi mente estaba en tumulto, cuestionando cómo todo esto podría haber ocurrido. ¿Cómo mi propia esposa podría sucumbir a tales tentaciones? Pero entonces, la historia tomó un giro aún más oscuro y retorcido.
Eric reveló que él y Emily habían estado enfrentando problemas en su matrimonio durante algún tiempo, incluyendo dificultades en la intimidad. Emily había sugerido una relación abierta y después de meses de vacilación, Eric finalmente había accedido, proponiendo probar el intercambio de parejas como una forma de revitalizar su relación. El plan inicial era invitar a Christiane y a mí a participar en el intercambio de parejas durante el viaje de verano, pero cuando mi lesión canceló mis planes, ellos vieron una oportunidad perdida. Lo que debería haber sido una semana de relajación se convirtió en una conspiración para traicionar nuestros votos matrimoniales. Mientras Christiane sucumbía a la seducción de Mac, Emily y Eric elaboraban una trama compleja para mantener su infidelidad oculta. Christiane, inundada de culpa y miedo, cedió a las presiones de Emily, convencida de que una semana de indulgencia era un salvoconducto para olvidar sus responsabilidades y compromisos. Las mentiras se acumularon, cada palabra una faceta brillante de una trama cuidadosamente construida. Emily convenció a Christiane de que merecía un descanso del estrés del trabajo, mientras que Mac fue llevado a creer que todo volvería a la normalidad cuando las vacaciones terminaran, y yo permanecería ajeno a todo esto. Mi mente giraba con la traición, la manipulación y la crueldad que impregnaban esta historia de desesperación y engaño. La realidad se había despedazado delante de mí, dejándome a merced de un dolor abrumador y una sensación de traición que cortaba más profundo que cualquier herida física. La revelación de la traición de mi esposa y mis amigos más cercanos me golpeó como un golpe poderoso, dejándome aturdido y nauseabundo. La traición cortó hondo, mezclando ira y dolor en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirme por completo. Eric continuó desentrañando los eventos sombríos que habían transcurrido durante esos días fatídicos. Mientras me recuperaba en casa, ajeno a la trama que se desarrollaba, Christiane y Mac actuaban como amantes apasionados, siguiendo el guión cuidadosamente elaborado para mantener su infidelidad oculta. A través de publicaciones cuidadosamente planeadas en las redes sociales, se me mantenía en la ilusión de que todo estaba yendo según lo planeado. Christiane, incluso estando lejos, mantenía contacto constante con mensajes y llamadas, ocultando habilidosamente su verdadera naturaleza traidora. Eric reveló los detalles dolorosos de los últimos días del viaje, donde Christiane y Max se entregaron al deseo prohibido, sin preocuparse por la discreción. Cada gesto, cada toque, cada mirada intercambiada entre ellos era una afrenta a mi confianza y lealtad. En el cuarto día del viaje, Emily puso su plan en acción, convenciendo a Christiane de que aceptara el intercambio de parejas. Eric, luchando contra sus propios sentimientos de incomodidad y presión, sucumbió a la manipulación de Emily y pasó la noche con Christiane. Pero la sombra de la traición se cernía sobre él, mientras sabía que Emily estaba en los brazos de Mac en la habitación contigua. El amargo despertar llegó en la mañana de la partida, cuando se hicieron promesas silenciosas de mantener el secreto entre los involucrados. Christiane regresó a casa, actuando como si estuviera emocionada de estar conmigo, pero ahora, con la claridad de la traición expuesta, me doy cuenta de que todo era solo una fachada, un intento desesperado de ocultar sus pecados. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por lo que ahora reconozco como bombardeo de amor, un intento desesperado de Christiane de encubrir su traición con demostraciones excesivas de afecto. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo las señales que ignoré, los vacíos en la historia que ahora encajan en un doloroso rompecabezas de engaños y decepciones. Compartíamos un fuerte vínculo, pero algo parecía estar fuera de lugar. Ella parecía tan atenta, cuidadosa y amorosa, pero ahora veo que esa atención excesiva quizás fuera una culpa disfrazada. Mientras yo estaba en casa, con el tobillo roto, ella parecía renovada durante las vacaciones. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que tal vez fue culpa de la traición. Eric continuó su narrativa, describiendo cómo Emily regresó de las vacaciones decidida a establecer una relación abierta. A regañadientes, él estuvo de acuerdo, estableciendo reglas básicas. Todo debía ser accesible, con mensajes y conversaciones transparentes. Se preguntaba por qué demonios había accedido a esto, aunque odiaba la idea de compartir a su esposa con otros hombres. Pero Emily insistió en que la primera regla fuera sin límites. Esta regla se aplicaba para ambos. Eric se dio cuenta de que, si quisiera intentar algo con la hermana de Emily, por ejemplo, podría hacerlo.
Sin embargo, aceptó bajo la estipulación de tener acceso a todo, recopilando así pruebas para un posible divorcio. Emily resistió al principio, pero finalmente cedió, diciendo que revelaría todo a su pareja. Al revisar los mensajes, Arek descubrió que la mayoría de ellos eran de su esposa con otros hombres, algunos conocidos, otros desconocidos. Pero había una cantidad significativa de mensajes entre Emily y Mac, indicando una relación estable ya desde hace algunos meses, con una conversación sobre un trío que comenzó aproximadamente un mes antes. Eric notó un cambio en Chris, que parecía más feliz después de las vacaciones. Inicialmente, ella consideró el episodio como un descanso de la realidad, pero pronto su interés aumentó, alentado por Emily, culminando en la inclusión de Mac en la ecuación. Además, Arek tenía una foto de Chris y Mac besándose, así como una grabación íntima, obtenida de manera sigilosa. Aunque la calidad del video no era perfecta, era lo suficientemente evidente como para identificar a Chris y su tatuaje, mostrando su traición de manera innegable. Después de agradecer toda la evidencia proporcionada, no dudé en expresar mi descontento, llamándolo con todos los nombres malos que venían a la mente. Dejé claro que, después de nuestros divorcios, él debería desaparecer completamente de mi vida. Ahora, espero el regreso de Chris de su viaje con amigas para enfrentarla. Desde mi primera llamada frenética, ella ha permanecido en silencio hasta que finalmente entró por la puerta a las 7 de la noche del domingo. Su semblante denotaba nerviosismo y miedo, consciente de que yo estaba al tanto de todos los detalles, gracias al mensaje dejado por Arek a Emily, revelando todo. La invité a reponerse. Después de todo, nuestra hija pronto saldría de la habitación y durante unas horas, fingimos normalidad. Cuando finalmente nuestra hija se fue a dormir, confronté a Chris, exigiendo respuestas sinceras. Si percibía cualquier señal de mentira, terminaría la conversación allí mismo y presentaría la solicitud de divorcio. El lunes, armado con toneladas de evidencia, sabía que ella no sería capaz de engañarme. Le pregunté directamente qué quería. Entre lágrimas y disculpas, ella expresó el deseo de mostrar cuánto estaba dispuesta a trabajar para reconquistar mi confianza y superar juntos esta adversidad. Aunque dudaba de la posibilidad de reconciliación, le permití la oportunidad de explicarse. Al preguntarle por qué había sido infiel, admitió haberse dejado llevar por el momento, después de sentirse aliviada del estrés del trabajo. La influencia de Emily pesó en su decisión, pero también se justificó diciendo que ya había sido infiel una vez. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ahora? Escuchar esas palabras fue doloroso, pero era necesario enfrentar la verdad brutal. Mientras detallaba las actividades que habían ocurrido, era como si estuviera describiendo escenas sacadas directamente de la película Roma. Algunos de esos actos, admitió, no los practicábamos desde hace años. Le pregunté si estaba insatisfecha en nuestra relación, y ella lo negó. Según ella, teníamos un matrimonio sólido. Sin embargo, confesó que buscaba sentirse salvaje, excitada de nuevo. Sentía que habíamos caído en la monotonía, y esa experiencia había sido estimulante. Su plan inicial era explorar esas nuevas sensaciones conmigo, pero al darse cuenta de que yo no estaba receptivo, decidió permitírselo con Mac. Al preguntar sobre el intercambio de parejas, admitió que fue un error monumental. Emily había mencionado esa posibilidad. Inicialmente, Chris intentó resistir, pero a lo largo de las semanas, se vio cada vez más tentada. Confesó que cedió porque la experiencia con Mac fue realmente satisfactoria. En ese momento, creía que podría salir impune. Cuando le pregunté cómo descubrí, me negué a responder, dejándola desconcertada. Después de agotar todas las preguntas, expresó el deseo de reconquistar mi confianza y buscar la reconciliación. Sin embargo, yo estaba destrozado por la traición y el dolor, declarando mi decisión de presentar el divorcio al día siguiente. A la mañana siguiente, al despertar, me di cuenta de que Chris aún estaba en casa, algo inusual para un día de semana. Ambos habíamos tomado un día libre. Después de que nuestra hija se fue a la escuela, ella comenzó una serie de demostraciones de amor y propuso un último intento de reconciliación. Ofrecí acceso total a ella y a todas sus actividades, sugerí terapia de pareja e individual, además de cortar relaciones con Emily.
Aunque renuente, accedí a darle una semana para evaluar mi decisión. Sin embargo, ya estaba al tanto de sus intentos consistentes de reiniciar nuestra relación, incluso frente a la devastación que había causado. Al rechazar sus esfuerzos habituales, dejé claro el jueves que no estaba siendo afectado por sus intentos y aún planeaba presentar el divorcio el próximo lunes. El viernes, después del trabajo, noté que ella tenía algo en mente, pero mi indiferencia era evidente. Literalmente contaba las horas hasta verme libre de ella en ese punto. Su bombardeo de amor ya no tenía efecto, y yo estaba cada vez más irritado con sus esfuerzos desesperados. Fue entonces cuando mencionó algo sobre un desequilibrio causado por su infidelidad. Al principio no estaba claro lo que insinuaba, pero pronto quedó evidente. Chris sugirió que deberíamos tener un trío. Mi respuesta fue directa: había cruzado la línea, no se trataba solo de un trío. Luego propuso que yo tuviera 10 pases sin restricciones, permitiéndome conocer otras mujeres sin limitaciones. Aunque tentador, me di cuenta de que eso no resolvería nuestros problemas y señalé la futilidad de la propuesta. Como mujer, ella podría fácilmente salir y encontrar a alguien nuevo, mientras que yo, como hombre, no tenía la misma facilidad. Acordamos que ella haría un esfuerzo para satisfacer mis necesidades, pero necesitaba tiempo para reflexionar. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre mis opciones, me di cuenta de que estaba actuando de manera mezquina. La oportunidad de realizar mis fantasías estaba frente a mí, y los 10 pases sin restricciones parecían una forma de venganza. Decidí que podría usar esos pases para explorar otras relaciones, incluso si al final todavía me iba a divorciar de ella. Acepté la oferta, pero establecí una condición: ella debía encontrar al menos una persona para el trío antes del 1 de febrero. Si no lograba encontrar a alguien, significaría que no estaba haciendo suficiente esfuerzo y yo me marcharía. No sé cómo, pero encontró a alguien durante la semana entre Navidad y Año Nuevo, mostrándome una foto de una chica de su clase de spinning. Tiffany era deslumbrante, y me sorprendió el hecho de que Chris hubiera encontrado a alguien tan rápido y tan atractivo. Con solo 25 años, parecía ser la personificación de la juventud y la belleza. Descubrí que Tiffany y Chris llevaban meses conversando en la clase de spinning, pero nunca más allá de conversaciones superficiales. Cuando pregunté cómo lo había logrado Chris, ella simplemente respondió que tenía sus métodos. Sospeché que ella le haya ofrecido a Tiffany algunos cientos de dólares. La gran noche finalmente llegó alrededor de 2 semanas después. Actué por despecho, aunque reconocía que esto era un poco extraño y egoísta. Habiendo leído varias historias y consejos sobre tríos, sabía la importancia de asegurarme de que Chris se sintiera incluida en todo. Insistí en que Tiffany y yo nos centráramos en mi esposa, hablándole todo el tiempo, elogiándola y asegurándonos de que se sintiera especial. Por supuesto, aún disfrutaba de la compañía de Tiffany, pero era consciente de que esto haría que Chris pensara que estábamos en el camino correcto. Después del trío, noté un cambio en Chris. Antes, parecía estar cumpliendo con una obligación al ser excesivamente cariñosa conmigo, pero ahora estaba genuinamente emocionada de estar conmigo y de probar cosas nuevas. Aunque parte de esto podría ser su esperanza de que yo renunciara a los pases sin restricciones, sentí una conexión más fuerte entre nosotros. A mediados de febrero, di el primer paso para usar los pases sin restricciones. Sabrina, una gerente de restaurante de 27 años cerca de mi trabajo, siempre parecía coquetear conmigo cuando iba al lugar. La invité a salir, mintiendo al decir que ya llevaba 2 meses en proceso de divorcio y que aún vivíamos en la misma casa, aunque yo me había mudado al sótano. Sabrina parecía vacilante, pero acabó aceptando la cita. Cuando le pregunté qué la hizo aceptar, mencionó que notó que era la primera vez que entraba al restaurante sin el anillo de matrimonio. De hecho, me había quitado el anillo el día que la invité a salir. El bronceado en mi dedo ya estaba desapareciendo, lo que indicaba que no solo me quitaba el anillo para conocer a otras mujeres, sino que tampoco lo estaba usando en absoluto. No pasó mucho tiempo antes de que mis interacciones con otras mujeres comenzaran a tener un efecto. En ese momento, me sentía atrapado, pero lo usaba como excusa para no comenzar la terapia de pareja, algo en lo que Chris había insistido. En abril,
Ya había salido con Sabrina 7 veces, habiendo tenido 2 citas reales que afectaron profundamente a Chris. Eventualmente, comencé a visitar el apartamento de Sabrina, que vivía sola. Nuestra relación se volvió física, y yo estaba cansado de fingir una reconciliación. Cuando finalmente le dije a Chris que no estaba funcionando y que aún quería el divorcio, ella no luchó contra mí. Parecía derrotada y triste. Encontré una pequeña casa de 2 habitaciones y dejé a Chris en nuestra casa familiar. La única cosa decente que hice en todo esto fue sentarme con mi hija y contarle toda la verdad. Expliqué desde el principio la infidelidad de su madre y mi comportamiento sórdido después. Decidimos la custodia compartida al 50%, alternando semanas en la casa de cada uno. El divorcio se finalizó en enero de 2021. Salí con Sabrina durante todo ese tiempo, y mi hija se llevaba bien con ella. Me alivió que no se comportara como una madrastra o algo así. Nuestra relación terminó en enero de este año, ya que no quería volver a casarme ni tener más hijos. Chris tuvo algunas citas esporádicas a lo largo de los años, pero terminó encontrando a un chico que estuvo con ella durante unos 11 meses. Sin embargo, las cosas se volvieron extrañas y se separaron. A pesar de todo, ambos estuvimos de acuerdo en que lo más importante era estar ahí para nuestra hija. Es interesante cómo la vida puede sorprendernos. Después de la graduación de nuestra hija de la escuela secundaria, terminamos sentándonos juntos, lo que podría haber sido extraño, pero no lo fue. Empezamos a bromear, conversar e incluso hubo algunos coqueteos sutiles, lo que fue revitalizante. Una semana después, aún pensaba en la diversión que habíamos tenido, así que decidí llamar a Chris y invitarla a salir. Inicialmente, ella rechazó categóricamente, causando un momento de vergüenza que afortunadamente fue temporal. Después de una larga pausa, propuso que fuéramos a terapia de pareja. Estuve de acuerdo, y tuvimos nuestra primera sesión en un jueves, seguida de nuestra primera cita en un viernes. Seguimos haciendo terapia, optando por un terapeuta especializado en relaciones no monógamas, algo que ambos queríamos explorar. Han pasado 6 meses desde entonces, y empezamos a discutir la posibilidad de que yo volviera a mudarme a nuestra casa original de la familia. Nuestra hija no podía creer que nos estuviéramos reconciliando y expresó sus dudas. Confesó que no sabía si estaba feliz o preocupada, pero estaba segura de que no quería saber detalles sobre nuestros acontecimientos. Mientras tanto, Arek se divorció de Emily y huyó lejos. Solicitó una transferencia de trabajo y ahora vive en un estado distante. Mickey y Emily intentaron hacer que su relación funcionara, pero pronto se dieron cuenta de que tenían poco en común además de las relaciones íntimas. Emily se volvió a casar con un antiguo compañero de trabajo de Arek y se mudó con él cuando lo ascendieron. Curiosamente, ahora él es el jefe directo de Arek, bloqueando sus transferencias. En cuanto a Mac, él sigue cerca y aún está soltero. Aunque no guardo rencor, solo le deseo lo peor. Esta es mi historia. Un día, espero darle un final feliz, pero solo el tiempo lo dirá. Solo para contextualizar, Chris pagó 50 pesos a Tiffany por el trío. Feliz año nuevo a todos ustedes de Reddit. En respuesta al comentario de otra persona, es comprensible tener dudas sobre mi decisión de volver con Chris. Sin embargo, creo que todos merecen una segunda oportunidad, especialmente cuando hay un esfuerzo mutuo por cambiar y crecer. Entiendo la frustración expresada en estas respuestas y realmente reconozco que mis elecciones no fueron las mejores. Engañar para vengarse ciertamente no es la solución y solo perpetúa el ciclo de dolor y traición. Mi intento de reconciliación con mi esposa, basado en mentiras y deshonestidad, fue un grave error que solo causó más daño. Es verdad que mis acciones fueron decepcionantes y perjudiciales para todas las partes involucradas, incluida mi exnovia. Reconozco que mis decisiones fueron egoístas e insensatas, y lamento profundamente las consecuencias de ellas. En cuanto a la cuestión de volver con mi exesposa, entiendo que pueda parecer una elección cuestionable. Sin embargo, creo que todos merecen una segunda oportunidad y la oportunidad de aprender de sus errores. Estamos buscando ayuda profesional y trabajando para reconstruir nuestra relación de una manera más saludable y honesta. Agradezco que compartan sus opiniones y críticas.
Es importante reflexionar sobre nuestras acciones y aprender de ellas para crecer como persona. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Estás de acuerdo con el desenlace de esta relación? ¿Qué harías en esta situación? Comenta abajo y haznoslo saber. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuevas historias. Gracias por ver.